Medidas para confeccionar falda o pantalón. Tomar las medidas correctamente es la base del trabajo de la confección. En esta fase, utilizarás la cinta métrica, la lista de medidas, lápiz y un pedazo de elástico. Es muy importante que cuando cites al cliente para la toma de medidas, le indiques que debe vestir con ropa delgada, que de preferencia le quede pegada al cuerpo, que no traiga pantalones de mezclilla, tampoco ropa gruesa que agregue volumen, o prendas que compriman demasiado el cuerpo y modifiquen su silueta. Para ubicar el principal punto de referencia y evitar que varíe la altura, ata el elástico a la cintura. Ese será tu punto de partida para obtener las medidas básicas que emplearás en la confección de la falda y el pantalón. Medidas para falda. Contorno de cadera. Rodea la cadera de la persona con la cinta métrica y busca fijarla donde está la parte más pronunciada. Una vez obtenida la medida y sin soltar la cinta, con el otro extremo mide la altura de la cadera. Contorno de cintura. Esta medida se toma en el mismo lugar donde está puesto el elástico. Largo de pinza. Se toma desde el elástico hasta la parte más pronunciada del abdomen. Largo delantero de falda. En la misma posición, toma la medida desde el elástico hasta el piso o el largo deseado. Largo del costado de falda. Igual que la medida anterior, se toma desde la cintura al piso, pero por el costado de la persona. Haz lo mismo con el trasero de falda. Toma la medida por la espalda desde la cintura hasta el piso. Medidas para pantalón. Además de las medidas de contorno y altura de cadera, contorno de cintura y largo de pinza que ya has tomado, necesitarás largo de pantalón. Mide sobre el costado de la persona desde el elástico de la cintura hasta el tobillo o el largo deseado. Altura de tiro. Esta medida puede ser al gusto del cliente. Puede ser un tiro bajo, intermedio o alto. Dile que te señale la altura con la que siente más cómodas las faldas o pantalones que usa y mide desde la cintura hasta el punto indicado. Al anotar esta medida, debes hacerlo con un signo de menos antes del número para trazar el molde abajo de la cintura. Largo de rodilla. Pídele a la persona que abra las piernas a la altura de los hombros y mide desde el elástico de la cintura hasta el hueso de la rótula. Entrepierna. También con las piernas separadas, se toma desde el nacimiento de la pierna hasta el piso. Contorno de muslo. Mide la parte superior más gruesa de la pierna. Contorno de rodilla. Pídele a la persona que se apoye en tu hombro y que flexione una rodilla como si estuviera sentada y rodea su rodilla con la cinta hasta que se una. Contorno de tobillo. Toma la medida alrededor del tobillo, de acuerdo al ancho deseado. Si el pantalón es ajustado, estilo entubado, la medida debes tomarla rodeando el talón y empeine del pie. Tiro de control. Pasa la cinta métrica entre las piernas y mide de lado a lado del elástico. Largo de tiro. La persona debe sentarse en la orilla de una silla, manteniendo una postura derecha. Toma la medida desde el elástico hasta el borde inicial de la silla. Recuerda que durante la toma de medidas debe ser cortés y discreto, no hacerle movimientos bruscos a la persona y evitar hacer comparaciones con otros cuerpos. ¿Cómo trazar el patrón delantero de una falda recta? Para elaborar cualquiera de los moldes, toma papel, cinta métrica, marcador, regla L, regla curva y calculadora. La base de la mayoría de los moldes es un rectángulo, y para trazarlo es necesario que tengas a la mano la lista de medidas del cliente. Comienza por trazar con la regla L el primer ángulo del molde. Para esto, deja un margen en ambos lados del papel
ya que quizá pueda estar mal cortado, y traza una línea vertical y otra horizontal unidas. Para trazar el ancho, con la calculadora divide la medida del contorno de cadera del cliente entre 4 y al resultado súmale 1 centímetro. Para hacer este ejemplo, ocupa 101 centímetros para el contorno de cadera. Traza la medida obtenida en sentido horizontal y para que quede bien alineada, márcala tanto en la parte superior como inferior de la primera línea vertical que trazaste. Para este ejemplo, utiliza un largo de falda intermedio de unos 45 centímetros. Mide el largo deseado tanto del lado de la línea vertical inicial como del otro extremo y une los puntos para tener un rectángulo bien alineado. Anota en el papel ambas medidas. ¿Cómo pasar al molde las medidas del cliente? En sentido vertical, con la cinta métrica, mide la altura de cadera en ambas líneas. Como ejemplo, toma para esta medida 25 centímetros y une con una línea horizontal de un punto a otro. Anota el nombre para no confundirte. La medida del contorno de cintura, divídela entre 4. Para este mismo ejemplo, considera 66 centímetros. Calcula la medida de la pinza, restando al contorno de cadera el contorno de cintura, y el resultado divídelo entre 8. Suma el cuarto del contorno de cintura, más 1 centímetro, más la medida de la pinza, y el resultado, márcalo en la línea superior del rectángulo. Hazlo de derecha a izquierda. En ese punto, mide 1 centímetro hacia arriba e identifícalo como punto F. Para definir la curva de la cintura, con tu regla marca la línea desde el ángulo superior derecho hasta el punto F. Para el costado de la falda, traza una segunda curva desde el punto F hasta el punto izquierdo de la línea de cadera. Para marcar las pinzas, utiliza la cinta métrica, apóyate en la tabla de medidas de pinzas e identifica el rango que le corresponde al resultado. Como fue de 4.3 centímetros, debes trabajar con la medida que se aproxime más, por lo que debes aplicar una pinza principal de 2.5 centímetros y una pinza auxiliar de 2 centímetros. La pinza principal, márcala a la mitad de la cintura. Para el ejemplo, esta medida quedó en 21.8 centímetros. Divide esta cantidad entre 2 y pon la marca en el centímetro correspondiente. Alinea la pinza al rectángulo, colocando tu escuadra en la línea de cadera y el punto medio de la cintura, y traza desde este punto la línea para el eje de la pinza. Marca la medida de largo de la pinza. Tómala de la lista de medidas del cliente. En este ejemplo son 10 centímetros. Enseguida, marca la profundidad de la pinza principal que ya habías obtenido y que es de 2.5 centímetros. Desde el eje de la pinza, marca la mitad de la medida de un lado y la otra mitad del otro lado. Con tu curva, une cada marca con el punto de largo de la pinza. La pinza auxiliar, que era de 2 centímetros, debes marcarla a la mitad del punto F y el eje de la pinza principal. Marca también esta medida en la parte inferior para darle la inclinación. Traza la línea de largo de esta pinza, que debe ser 3 centímetros más corta que la pinza principal, y marca la profundidad, que es de 2 centímetros. Desde el eje de la pinza, marca la mitad de la medida de un lado y la otra mitad del otro lado. Toma nuevamente tu curva y traza los costados. Tienes ya trazado el molde delantero de la falda. Para concluir, escribe sobre este patrón los datos e identificación como modelo y anota falda recta, que es el ejemplo utilizado. Pieza. Anota delantera. Y por último, la fecha en que elaboraste el molde.